Hola, Yacanejo. Vamos a recordar un poquito de historia. Seguramente a usted le vendrá a la cabeza algunos de estos nombres, quizás. Tiene que usar a un copiador para poder recordar lo que quiero decir. Por ejemplo, Julio Argentino Roca, Nicolás Lavalle, Teniente Coronel Freire, Coronel Lorenzo Winter, Capitán Ambrosio, Mayor Camilo García y Coronel Eduardo Racedo, Teniente Coronel Rufino, Coronel Benito. No me dejan recordar. Bueno, son nombres de milicos que hicieron grande nuestra nación. Justamente el primero de ellos, don Julio Argentino Roca, que había sido ministro de guerra en la época del presidente Avellaneda. En 1878 había organizado la tercera etapa de la conquista del desierto. ¿Por qué decimos la tercera parte? Porque anteriormente ya habían intentado conquistar el desierto. Ya en la época de Bernardino Rivadavia, él había contratado a un militar prusiano de renombre que se llamó Federico Rauch. Yo ya había narrado esa historia, cómo había terminado. Él intentó por todos los medios exterminar de la zona a toda la indiada y todas las tolderías que había posible. Y el segundo fue también quien le he nombrado, el general, el brigadier Rosa. Rosa también intentó hacer lo mismo. Intentó justamente hacer el exterminio de los indios. Y en realidad hizo mucha matanza. Mató casi 2.200 indios, 1.500 capturados y había rescatado de la indiada más de 1.000 colonos y familias de blancos. Pero ¿por qué decimos de la tercera, no? Porque, ¿qué cosa, no? Roca pidió un presupuesto al presidente Avellaneda para poder organizar esto. Y con todo gusto intervino en todo esto los grandes, como siempre, terratenientes que quieren hacer otro cambio de perrito. Perro, no me deja contar la historia. Bueno, como iba diciendo, don Julio Argentino Roca había organizado una gran expedición militar. Eran más de 6.000 soldados preparados. Indios amigos. ¿Qué les pasa? Indios amigos de las tribus de Catriel y otras indiadas más que habían justamente venido. Sí. Justamente habían venido para tratar de hacer más rápido el proceso de la conquista y la campaña del desierto. ¿Pero qué significaba esto? Esto a la vez significaba de que tenía que desarraigar a toda la indiada que había en esa época. Imagínense, empezó de la parte de Buenos Aires hasta la parte media de Córdoba, Mendoza y San Luis. Empezó con todo, hasta que llegó hasta Choel. Ahí donde fue que tanto el coronel Conrado Villegas, Winter,
coronel Antonio Ambrosio. Y bueno, habían hecho una gran campaña militar. ¿Y quién había apoyado esa gran campaña militar? Justamente era la gente más pudiente, la gente que tenía mucho dinero, que era la sociedad rural. La sociedad rural con nombres y apellidos muy ilustres. Todos ganaderos que querían extender la Patagonia. ¿Por qué? Porque ahí había lindas aguadas, lindos campos, todos fértiles. Tierra para producir, para exportar, para sembrar. Entonces, ¿qué hicieron? Les compraron armas que el ejército argentino no tenía. Le compraron los famosos rifles Remington. Esos rifles Remington disparaban muchas balas a repetición. Imagínense una organización así. Un escuadrón de 2000 y 2000 y 2000 así, distribuido yendo en pinza para expulsar directamente a la indiada, a los pueblos originarios de esa época, que eran los mapuches, los tehuelches, los araucanos, eran todos dueños de esas tierras. Pero eso lo vamos a contar después. Le digo justamente que usted, cuando vaya a algún lado y vea un nombre de algún general, en una ciudad, en un pueblo, algún monumento, alguna escuela, piense que ellos hicieron grande la patria, que pudieron extender todo el territorio argentino, desde este, norte, sur y hasta los confines, para que la Argentina sea grande. Pero eso también tiene una historia amarga. A veces las historias no se las cuentan en los lugares que tienen que ser, como la escuela. Por ejemplo, a mí nunca me enseñaron eso. De que, por ejemplo, hubo campos de concentración en la Argentina, donde se aniquilaban a la pobre indiada. Y una de esas está en la parte sur de nuestro país, que se llama Pacheta. Pacheta justamente era un pueblo de colonos galeses, que la habían poblado, donde Rosas también había llegado hasta la franja de ahí para instalar la civilización. Desgraciadamente, todos los indios que eran capturados de diferentes razas, pueblos, naciones, iban siendo llevados de ahí, donde era un gran campo de concentración, donde había alambres de púa por 3 metros de alto. Era enorme el campo. Ahí se apiñaba todas las razas. Ahí justamente no importaba si hacía calor o bajo cero. Ahí se apiñaba a todos los pobres indios, a los guerreros, a las chinas, a los viejos, a los niños y a las niñas. Fue cruel para ellos pasar tantos años ahí, más de una década, vigilado justamente por la milicada. El trato fue cruel hacia ellos. Eran muchas bocas que alimentar. Y muchas familias que sufrieron justamente el abuso y el maltrato de los milicos. Ya habían matado a todos sus guerreros casi. Y lo único que habían, lo que decía los milicos, la chusma. Porque Conrado Villegas decía que el indio es como entero. Grita para un lado, dice, para que uno vaya para allá, dice, pero esconde el nido. ¿Y cuál era el nido de los indios? Las tonterías. Donde justamente estaban las pobres chinas, los pobres gurises. Donde Conrado Villegas y su regimiento iban a la carga y no perdonaban a nadie. Por eso, vamos a ver de a poco justamente el maltrato y el genocidio que hizo el gobierno argentino en la época de nuestro querido Don Julio Argentino Roca. Don Julio Argentino Roca es considerado un héroe por la franja de la élite, lo que sería la oligarquía. Esos nombres prestigiosos, ¿no? que ocuparon hectáreas y hectáreas y hectáreas, donde se repartieron todas las mejores partes y donde los pobres indios eran traicionados con el tratado de paz que tenían, donde les caían por sorpresa y los mataban a todos. Ya no se respetaba más nada.
ya era otra cosa, otra forma de actuar. Ahora existía el Remington, armas modernas que en un momento podían aniquilar a toda una toldería, pero a ellos no les importaba. Rompían los tratados de paz. El propio hermano del presidente Roca hizo todo lo posible por romper esos tratos de paz. Cuando la indiada mandaba las delegaciones, las recibía todas. Recibió un montón de delegaciones de indios para seguir confirmando los tratados para que se respeten y se respeten los lugares donde vivían los indios. Cuando él los reunía a todos los delegados, hacía traer los pelotones de fusilamiento y fusilaba en masa a toda la indiada, todo delegado, nada era respetado. Por eso, los grandes caciques decidieron pelear hasta la muerte por esas cosas. Pero eso lo vamos a analizar en otra ocasión. Por ahora les quiero comentar que en esa linda parte ahí de Balcheta, desgraciadamente, hubo el primer campo de exterminio hacia el pueblo originario. No se respetó a nadie. Lo peor de todo es que los indios perdieron no solo su autonomía, perdieron todo porque para el ejército era una excusa, ya que el que pagaba era la oligarquía. Entonces, ¿qué hacían esto? Mandaban a que maten, porque para ellos era un bien ganancial, era tierra fértil, aguada para los caballos, para el ganado, y a los pobres indios los trataban de ladrones de ovejas. Por eso ahí en Balcheta, hasta el día de hoy, hay racismo entre los poblados, porque más o menos en el año 1907, el gobierno argentino dejó de mantener el campo de concentración y el gobernador no podía pagar a tantas bocas que alimentar. Entonces empezaron a largar a los prisioneros, pero ya no tenían a dónde ir, porque la tierra, el lugar sagrado que ellos conocían, ya no estaba más. Estaban ocupados por terratenientes, estancias, ciudades, y ellos perdieron todo, su cultura, perdieron su idioma, su identidad, hasta su apellido, porque muy pocos apellidos fueron preservados, porque a los indios le ponían Juan Pérez, José Gómez, que no está mal, ¿no? Tener un apellido y un nombre para que uno sepa quién es, pero sus verdaderas raíces y descendencia desaparecieron. Por eso es una historia muy triste esto, de que en este país haya existido un genocidio ya antes del principio del siglo. Y es una pena que, como siempre, el gobierno actuó muy mal contra los más débiles, dejando que se maten a personas indefensas, como fue en esta ocasión, ahí en Balcheta, obligándolo a caminar larga distancia, sacrificando, humillando a todo un pueblo que de por sí había nacido ahí. Pero vamos a contar una historia más completa. Por ahora esto es un avance pequeño de lo que le pasó a los pueblos originarios. Nos vemos. Hasta la próxima.